Él tiene varios años fuera del país, tiene desarrollo en el mercado internacional en Europa, en Londres, en Nueva York. Ahora está en México manejando, liderando el equipo de gestión de riesgos para toda Latinoamérica de BlackRock, que es una de las empresas financieras más grandes del mercado. La pueden ver en el Internet. La opinión de BlackRock es fuerte con respecto a las tendencias financieras y económicas a nivel internacional. Entonces, lo dejo a Miguel para que más o menos explique. La idea es hacer un conversatorio de la experiencia de Miguel. Si tienen alguna pregunta, contar con él. Él tiene una amplia experiencia en lo que es manejo de riesgos y finanzas para diferentes proyectos o negocios, ¿no? Y es lo que trabaja él, evaluando esto. Sin más nada, pues te dejo, Miguel, ahí. Acá hay 2 alumnos, se van a integrar más alumnos en unos minutos, pero podemos empezar cuando desees. Perfecto, muchas gracias, Gregorio. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hola, hola. Asumo. Aló, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, Miguel, te Sí, escuchamos. perfecto, gracias. Bueno, gracias por la introducción. Mi nombre es Miguel Rodríguez, como ya lo mencionó Gregorio. Salí del Perú en el año 2005. Yo tengo ya casi 17 años fuera del Perú. Y bueno, gracias a Dios las oportunidades del trabajo me han dado la oportunidad de trabajar en 3 países. Estuve 6 años en Nueva York, estuve 8 años en Londres y ahora ya llevo ya casi un año y medio acá en México. Entonces, mi background es básicamente en lo que es administración de riesgos para BlackRock. Entonces, quería primero darles una pequeña introducción de lo que es BlackRock, de lo que hace BlackRock, porque los ejemplos que vamos a dar van a estar muy relacionados a ellos, ¿no? Entonces, tal vez algunos de ustedes ya lo sepan, pero BlackRock, como decía Gregorio, es una operadora de fondos de inversión. Si lo quieren ver, es como en Perú o en Lima hay Credifondo, ¿no? Credifondo maneja algunos fondos de inversión, tiene sus inversionistas, pero Credifondo maneja básicamente lo que son fondos domiciliados en Perú. En cambio, BlackRock es otra operadora de fondos de inversión y maneja fondos de inversión en todo el mundo, en varias jurisdicciones, en Asia, en Europa, en las Américas. Maneja un fondo domiciliado en Perú, no sé si lo conocen, que es un iShare, que se llama la EPU, que es un fondo de inversión que replica el índice, el índice, el índice de bolsa local. ¿Okay? Entonces, eso es BlackRock, es una operadora de fondos de inversión, maneja mucho dinero, es la más grande del mundo, maneja cerca de 10 trillones de dólares. Es un Wow. uno con bastantes ceros a la derecha y en todo tipo de fondos, ¿no? Son fondos de deuda, fondos de acciones, en los fondos multiactivos, que son fondos que combinan acciones y deuda, en fondos alternativos fondos que invierten más en mercados privados, en deuda privada o en proyectos de infraestructura. Vamos a hablar un poco de eso, ¿cierto? Y maneja fondos de inversión pueden estar invertidos en una sola moneda o en múltiples monedas, ¿no? Hay unos fondos de inversión globales que invierten en todo el mundo, en exposición a 15 o 20 diferentes monedas. Entonces, como se pueden imaginar, es una cobertura muy amplia y con exposición en todo tipo de activos, como les decía, deuda, acciones, en varios países y como dicen, en diferentes niveles del capital structure, ¿no? Podemos invertir en deuda, equity, deuda senior, deuda subordinada, etcétera, ¿no? Entonces, estamos expuestos a todos los tipos de riesgos a nivel mundial y en cualquier parte de la estructura corporativa de una compañía, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Mi trabajo principal, yo no soy tomador de riesgos, ¿no? Para eso hay
hay gestores de fondos que son los que se encargan de invertir la plata de nuestros clientes. Cabe recalcar que estos 10 trillones que manejamos no es plata de BlackRock, sino es plata de nuestros inversionistas, y tenemos inversionistas en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay los gestores de los portafolios que se especializan en algún sector, en alguna economía, en algún mercado en particular. Ellos invierten la plata, ellos son los que toman el riesgo, ¿no? Que son, y mi área, que es el área de riesgos, es la que se encarga de controlar esos riesgos, que la plata que está invertida es un buen activo, un activo saludable, que los portafolios no estén concentrados, que los portafolios estén diversificados de alguna manera, ¿no es cierto? No puede haber un fondo de inversión que esté invertido, que tenga mucha exposición en una compañía que es muy riesgosa, pues si algo pasa mal, el retorno del portafolio sería muy negativo, y al final el que pierde la plata es nuestros clientes, ¿no? Y si no obtenemos buen retorno en nuestros fondos, no tendremos un buen negocio. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que hace mi grupo. Se dedica a revisar el riesgo en los fondos de inversión, que es generado por los gestores de portafolio que invierten el dinero, ¿no? Como un paréntesis, los tipos de riesgo más o menos que a gran niveles tenemos los riesgos sistemáticos, ¿cierto? Los cuales estamos expuestos a variables externas, a variables macro, y los riesgos idiosincráticos, ¿no? Cuando tenemos una exposición en una compañía muy particular y suceden casos eventuales, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos prácticamente. Eso es lo que ve mi grupo, y yo personalmente estoy acá sentado en México, enfocado en todos nuestros fondos de inversión que están en Latinoamérica. Entonces, eso más que todo como introducción. No sé si ahorita alguien tenga alguna pregunta, algo que quiera que les aclare respecto a BlackRock. ¿No? Si no, entonces continuamos. Lo que le quería compartir un poco hoy día es la coyuntura actual que estamos viviendo, que es el tema de conversación de casi todos los días, y cómo esta coyuntura actual, que de hecho ya todos nosotros la estamos viviendo día a día, con el tema de la inflación, ¿no? que estamos sufriendo todos, y el impacto que tiene también en las tasas de interés, cómo esto afecta en los estados financieros de las compañías en las cuales BlackRock invierte, ¿no? Y cómo afecta también en el desempeño del mercado de valores. Básicamente en el mercado de valor accionario, las acciones están teniendo un rendimiento muy atípico que no se ha observado desde hace muchos años. Entonces yo creo que estos dos temas que voy a compartir con ustedes, los cuales hemos experimentado recientemente, el caso, como lo menciono acá en el punto 3 y en el punto 4, el tema de China, lo que pasó en el mercado de bienes y raíces el año pasado fue muy, muy interesante, y hay varias lecciones que aprender de ese caso. Y lo que está pasando más recientemente, que es el tema de las evaluaciones en el mercado de acciones, entre acciones de valor o acciones de crecimiento, o como lo dicen en inglés, lo que es value versus growth, que es un debate eterno, pero que en estos últimos meses ha tomado bastante importancia, ¿no? Entonces, comencemos con el tema de inflación. Algo que, como les decía, todos estamos viviendo casi todos los días, ¿no? El riesgo de inflación pasó de un tema que se esperaba sea solamente momentáneo, sea solamente coyuntural, ha pasado a ser un problema un poco más estructural, ¿no? La inflación no solamente la estamos viviendo en Perú o en México, se está viviendo en Estados Unidos bastante. La inflación en los últimos meses ha sido de 7%, se espera que incremente a 8% en los meses que vienen, para luego ya bajar a niveles más razonables de 3-2% hacia fines de año o hacia inicios del próximo año, ¿no? Entonces, la inflación es un tema importante que ha tomado el tema de la guerra empeoró la situación, ¿no? Sabemos que en inflación tenemos lo que es la inflación subyacente, que está relacionada más o menos a inflación o cambio de precios en el sector de alimentos y bebidas, que
que es una inflación que por lo general está más determinada por condiciones de mercado, y tenemos la inflación no subyacente, ¿no? que es más volátil, que se influencia más que todo por factores externos, ¿no? Muchas veces el problema es la inflación no subyacente, donde está el sector energía. El petróleo es súper volátil, el petróleo sube, la inflación no subyacente sube, pero mientras eso, como es bien volátil, sube o baja, por lo general no afecta a la inflación subyacente, que es la de alimentos y bebidas. Entonces, pero ahora este no es el caso. El tema de la guerra ha empeorado y ha hecho que la inflación subyacente también se esté incrementando fuertemente. Por eso estamos viendo los precios de los alimentos básicos, es lo que sea, lo que pasa al supermercado, pues puede ver cómo los precios en algunos productos eh, hasta se han duplicado, ¿no? Entonces, y lo que le decía, el tema de la guerra lo afectó bastante, ya que tengo unos datos interesantes que puedo compartir con ustedes. Por ejemplo, tenemos que el aceite vegetal, por ejemplo, ¿okay? Entre Rusia y Ucrania proveen prácticamente el 50% del mercado global. Entonces, si no existe más aceite vegetal que venga de Rusia a Ucrania, tienes que abastecer, tienes que buscar algún lugar de donde sacas ese aceite vegetal, prácticamente la mitad del mercado, ¿no? Porque el 50% de la producción global viene de Rusia y Ucrania, que es un número gigante, imagínate, ¿no? Entonces, si ven el aceite más caro en Won o en Gumibanda, o donde lo compren, ya saben que es prácticamente por eso, ¿no? Que entre Rusia y Ucrania producen el 50% de la producción global, que es un número gigante, ¿no? El trigo también, 35% viene de Rusia y Ucrania. Entonces, cualquier disrupción en esa región genera problemas de inflación, porque simplemente hay mucho menos oferta, no hay cómo cubrir esa oferta en el momento, y esos precios se transfieren prácticamente al consumidor, ¿no? Que es lo que estamos experimentando, ¿no? Entonces, ese es un tema, el tema de la inflación, la guerra, cómo ha empeorado, algo que supuestamente era transitorio, se ha vuelto un poco más estructural. El otro tema relacionado a la inflación es la cadena de suministros, ¿no es cierto? Que no hay los patrones de consumo de la población han cambiado después de la pandemia, ¿cierto? Y China hace las cosas más difíciles. O China tiene, como sabemos, tiene una tolerancia cero al COVID. Entonces, cualquier incremento en casos simplemente cierra toda la economía, y China produce mucho de los insumos que se reparten a todo el mundo. Entonces, si China cierra la economía, eso tiene un efecto global. ¿Okay? Entonces, que los chinos tengan tengan esta tolerancia cero al COVID, simplemente empeora el tema de la cadena de suministros y tiene un impacto global, ¿no? Entonces, este tema de la inflación trae a los economistas a hablar mucho del tema de esta inflación, ¿no? Que si sabemos que la estanflación es básicamente, ¿no? No creces, ¿no es cierto? Económicamente, tu Producto Bruto Interno se mantiene en niveles muy bajos y a la vez tienes inflación. Entonces, que es un problema, que es un hoyo muy difícil de salir, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo controlar la inflación? ¿No? La forma lo que hacen los bancos centrales es agarran y tienen que ajustar las condiciones financieras, ¿no? O sea, el dinero barato, la plata barata que ha estado por muchos años en los mercados desarrollados, la tasa de referencia del Banco Central casi cero en Estados Unidos y negativo en Europa, ¿no? Eso tiene que cambiar. Entonces, las tasas simplemente se van al alza, ¿no? Entonces, tienes que subir las tasas, tienes que subir el costo de dinero para, para controlar la inflación, ¿no? Entonces, este ajuste de condiciones financieras es un tema muy importante, porque a nivel macro, si pensamos a nivel macro, piensen en Estados Unidos la cantidad de dólares que el gobierno americano ha impreso para combatir la pandemia. Estamos hablando de trillones de dólares, ¿no? Entonces, ahora, es muy fácil
imprimir deuda cuando tu tasa de interés es cero, ¿no? ¿Qué te importa, no? Simplemente imprimes plata, o emites bonos de gobierno americano, los T-bills o los T-notes, y simplemente tiene un impacto fuerte eh, en tu, eh, eh, en tu, en tus balanzas eh, de gobierno. En realidad no, porque tu costo de intereses es prácticamente cero, no tienes intereses que pagar porque la tasa es cero, ¿no? Entonces, es muy fácil prestarse plata si no tienes que pagar intereses, ¿no? Entonces, y esto es lo que se llama, hay un concepto importante acá que se llama el fiscal dominance, ¿no? O el predominio fiscal, como lo llaman, que fue un problema muy grande en mercados emergentes allá por los 80, pues simplemente lo que te dice es que estás como en una trampa, ¿no? Si has emitido tanta deuda en tu moneda y tienes problemas de inflación, tienes una restricción. No puedes subir tasas, porque si subes las tasas, simplemente te estás tirando, te estás metiendo un tiro al pie, ¿no? Porque si subes las tasas y has emitido tanta deuda, al final tú mismo terminas pagando más intereses. Entonces, este tema del fiscal dominance es algo que se está discutiendo bastante en Estados Unidos, porque si Estados Unidos llega a subir tasas, simplemente el gobierno va a tener que pagar más intereses sobre esta deuda. Entonces, y si paga más intereses sobre su deuda, sus cuentas corrientes o su balanza fiscal sea negativo, que digamos que genera problemas, ¿no? Por eso vemos que el dólar ahora último no está tan fuerte como ha estado en épocas anteriores. Vemos el sol como se ha apreciado. No es porque Castillo esté haciendo maravillas, sino simplemente es un tema más macro en Estados Unidos. Igual ha pasado en México, el peso mexicano se ha apreciado bastante con respecto al dólar, el real brasilero también se ha apreciado bastante, y es prácticamente por eso, porque Estados Unidos está con este problema de predominancia fiscal. Va a subir las tasas, no le queda otra, porque la inflación se está yendo hasta el 8% en los meses que vienen, y eso le va a costar. Le va a costar porque va a ir a su balanza fiscal, lo más probable es que se vaya negativo. No, ahora, eso es a nivel macro, ¿no? A nivel micro pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes un tema de las empresas que se han ido endeudando bastante, empresas que se han apalancado bastante, o sea, ah, se han prestado dinero. ¿Y por qué se apalancan? Porque la deuda en tu balance es la forma más barata de financiarte, ¿no? O sea, el equity es caro, ¿no es cierto? Si quieres ir a tus afiliados a levantar más equity, más capital, pero endeudarse por muchos años ha sido muy barato, ¿no? Entonces, endeudarse ha sido un, un tema no tan complicado para las compañías, porque eh, ha habido una liquidez muy, muy grande a nivel global. Entonces, que una empresa se preste plata, todas las empresas que se han endeudado en los últimos, digamos, 10 años, no ha tenido un impacto muy fuerte en sus estados financieros o en su ratio de cobertura de intereses, porque se está financiando a intereses muy, muy bajos, ¿no? Ahora, todo eso es felicidad mientras las tasas se mantengan en cero o se mantengan muy bajas, ¿no? Pero cuando las tasas empiecen a subir y esa deuda la tengan que refinanciar, ahí sí se ve el impacto fuerte en sus estados financieros, ¿no? Porque su ratio de cobertura de intereses ahora van a ser muy, muy diferentes. Y muchas Claro. empresas no van a tener el suficiente cash flow para pagar esos intereses, ¿cierto? Entonces, es un tema que se está discutiendo bastante, y hay muchas empresas simplemente que si la tasa incrementa unos 100 o 200 puntos básicos, no tendrían, no podrían generar el suficiente cash flow para cubrir sus intereses. Ahora, súmale a eso el tema de la inflación, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que pueden transferir ese costo de inflación en sus productos hacia el consumidor final?
hay muchas empresas que tienen ese poder de mercado. Hay unas empresas empresas de consumo, empresas más estables, más maduras en el mercado, pueden transferir ese costo, porque entonces esas empresas, digamos, estarían más o menos bien, pero hay las empresas que no pueden transferir ese costo, lo que llaman el inflation pass-through. Esas empresas sí estarían complicadas, ¿no? Entonces, por eso, digamos, dada esta coyuntura de inflación y de alza de tasas, hoy en día es mucho más importante, en mi opinión, darle una mirada más cerca a estos estados financieros y a ver cómo estas empresas han ido, la estructura de su estado financiero ha ido cambiando en estos años, ¿no? Porque el dinero barato ha sido una adicción en los últimos años para todos, no solamente para los países, como les comentaba, sino simplemente para las empresas. Y cuando este régimen que ha durado desde la crisis financiera, desde el 2008, que bajaron las tasas, cuando este régimen termine, acabe y empiecen la subida de tasas, va a ser una historia muy diferente, ¿no? Entonces, paro acá por un momento, a ver si hay alguna Interesante. observación, algún comentario. Yo quería hacer un comentario, Miguel. Eh, es, el hecho de que esto ya más en macro, que Estados Unidos imprima billetes y se comience a tener la deuda interna cada vez más grande. La condición, por ejemplo, la estrategia que ha hecho Rusia de hacer las operaciones de la venta de gas en rublos, anexada al valor del oro, debilita el poder del euro, del dólar. ¿Lo pueden Claro, tocar? claro, sí, claro, lo debilita, porque por lo general todos los commodities eh, se evalúan en dólares, ¿no? Entonces, todos los Claro. commodities son dolarizados, ¿no? Entonces, por eso siempre hay una relación inversa entre el precio de los commodities y el dólar. Ahora, esa relación, claro, Rusia exporta tanto a nivel global en todo lo que es petróleo y gas natural, que ya esa predominancia del dólar va a disminuir, ¿no? Entonces, no solamente en rublos, sino también en el renminbi chino, ¿no? En la moneda china. Yuan. Entonces, ahora, claro, claro, lo llaman el yuan o el renminbi. Ah, ok. Ahora, esa es una tendencia que ya se veía, ¿no es cierto? Que ya se veía pasar y que el dólar iba a perder esa, esa predominancia en la siguiente década o en las siguientes 2 décadas, ¿no? Pero así como lo hemos experimentado en el COVID, que muchos cambios se han acelerado por el COVID, por la pandemia, esta guerra también ha acelerado muchos cambios que se iban a dar en una década, 2 décadas, se van a Ah, acelerar ok. mucho más. ¿Ok? Ah, vale, vale, vale. Entonces, era una tendencia que ya se veía, que el dólar pierda esa predominancia, más en el mediano y largo plazo, pero con el tema de la guerra se está acelerando, ¿no? Entonces, como también se van a acelerar mucho más todo lo que son las inversiones sostenibles, ¿no? Entonces, hay mucha plata afuera invirtiendo en parques solares, las turbinas de viento, ¿no? Energías sustentables, ¿no? Entonces, hay mucha plata invirtiendo esos proyectos, que ahora se está invirtiendo en esos proyectos de infraestructura. Y Latinoamérica, dicho sea de paso, es uno de los destinos preferidos para este capital global que está buscando invertir en esos proyectos. Ok. Y respecto ya a lo que es empresa y inversiones, vamos a decir, de riesgo medio, ¿no? Que van a tender a la baja el interés, ¿crees tú? ¿O van a subir? Por ejemplo, metes en un fondo que te paga 8 o 10% al año. Claro. Sí,
tema interesante porque este tema de tasas al alza es un tema que lo estamos viendo en Latinoamérica muy, muy fuerte. Brasil ha subido sus tasas. Brasil hace un año, en febrero del 2021, la tasa del Banco Central de Brasil era de 2%. Ahora está en 11.75. O sea, Wow. ha subido 975 puntos básicos, ¿no? O sea, 9.75%. Han subido. Y en Brasil subían de, de 100 puntos básicos, 150 puntos básicos, pues a cada junta del Banco Central subían esa cantidad. Entonces, en un año han subido casi 10% la tasa. O sea, de 2% a 12%, ¿no? Chile, que siempre ha sido considerado el Suiza de Latinoamérica, también ha subido sus tasas. Ellos estaban casi en cero, las han subido 6.5%, ahora están en 7%, ahora están en 7%, la tasa del Banco Central, ¿no? En Perú la tenemos en cuánto, creo que en 4%, el Perú es una de las más bajas. Por la Ok, reserva. entonces, sí. Entonces, el Banco Central de Reserva, ¿no? Esto ya tiene una tasa del 4%, se espera que siga subiendo, pero por ahora es una de las tasas más bajas en Latinoamérica. Entonces, el tema de la subida de tasas y las tasas que siguen al alza eh, trae una complejidad adicional al momento de evaluar proyectos de inversión, ¿no? Porque, por ejemplo, BlackRock tiene un fondo en Colombia, tenemos un fondo de infraestructura que invierte en todos estos proyectos del gobierno, en lo que se llaman las APPs, Ah, las ya. asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, Ujú. BlackRock capta capital, ¿no es cierto? Y va al gobierno y dice, oye, ¿qué concesiones quieres que yo haga? Yo te doy el capital, me asocio con una compañía constructora, yo proveo todo el capital y por este capital que estoy proveyendo, y son por lo general proyectos a bastante largo plazo, ¿no? O sea, son a 25 años, 30 años, porque son concesiones de carreteras o parques solares, etcétera, ¿no? Claro. O mejoramiento de puertos muchas veces. Entonces, son proyectos de largo plazo y son concesiones de largo plazo. O sea, el proyecto se ejecuta en 5 años, pero digamos el capital no lo vemos de regreso como hasta en 25 o 30 años. Ahora, ¿cuánto le cobras al gobierno? O sea, ¿qué tasa le pones? ¿Qué le vas a cobrar 8%? No, pues, y si inflación se dispara a 15%, estaría Claro. perdiendo plata, ¿no? Sí. Entonces, ahora, si le cobras al gobierno una cierta tasa, más, más la inflación realizada, entonces también se hace poco atractivo para el gobierno, porque si la inflación se dispara, el gobierno terminaría pagando mucho dinero. Entonces, Ujú. se complica este tema de evaluación de proyectos porque las tasas se están yendo al alza muy rápido y no sabemos en qué momento la inflación va a parar o si se va a controlar. Entonces, yo creo que como dice, la inflación es un problema más agudo en países emergentes, en países subdesarrollados, que que en economía desarrollada, ¿no? Porque las expectativas son mucho más frágiles en países emergentes por nuestras experiencias pasadas, ¿no es cierto? Y sabemos que los Ujú. gobiernos muchas veces no se portan bien y en momentos inflacionarios, en vez de hacer lo correcto en ajustar un poco el cinturón, simplemente por medidas populistas imprimen más plata, ¿no? Entonces, las expectativas inflacionarias en países emergentes son más frágiles y si espe- esas expectativas de precios simplemente no están bien ancladas, se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Y salir de ese círculo vicioso para los que somos ya un poco más mayores, como somos Gregorio y yo al menos, nos acordaremos muy bien de las épocas de Alan García en su primer gobierno, ¿no? El año 87, Sí, 88, cuando simplemente ibas a comprar pan un día y al día siguiente el pan simplemente estaba más caro, estaba el doble, ¿no? Entonces, claro. las expectativas de inflación, tenerlas ancladas es súper importante, ¿no? Y por eso muchos bancos centrales de Latinoamérica, como el de Brasil, han sido tan agresivos subiendo tasas. Porque si no controlas esas expectativas, se te va de la mano y simplemente
se convierte, como les decía, en un círculo vicioso muy, muy difícil de controlar, ¿no? Ahora, en países desarrollados, expectativas de inflación por lo general son mucho más ancladas, son mucho más estables, no han sufrido esos episodios de hiperinflación que hemos sufrido nosotros. Entonces, y además también porque el dólar es como lo llaman, el safe haven, ¿no? El mercado no castiga al Banco Central americano por imprimir más dólares, ¿no? O sea, tú imprimes la misma cantidad de plata en cualquier otro país emergente, la moneda se te va al cielo, ¿no? Sí, pues. Tu moneda se Claro, devalúa. pues tiene que tener respaldo, ¿no? Claro, Contra el oro, contra algo. sí. Pero el caso del dólar es basado en la confianza, ¿no? Esa es la confianza, prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que le contaba estos fondos de infraestructura es, que tenemos. De hecho, uno de los fondos de BlackRock fue el que dio el financiamiento para construir la línea 1 del metro en Perú, en Lima. Y estuvimos ahí Ah, también, sí, estuvimos ahí, pero no hacemos mucho en Lima, no porque no tenga un marco constitucional fuerte o porque no haya Estado de Derecho, es prácticamente porque el gobierno no se ha puesto las pilas desarrollando estos programas APP, ¿no? Y que en países como en Colombia, en Chile, tienen equipos claro. dedicados a estos programas y el capital de afuera viene e invierte, ¿no? Entonces, y temas de infraestructura es lo que países como el nuestro es lo que más necesitan, ¿no? Entonces, la complejidad de, de evaluar estos proyectos es lo que se ha complicado un poco últimamente. Entonces, y de hecho, cuando hay alguna concesión y vamos a la subasta de estas concesiones, vamos con un precio, vamos con una tasa de referencia, cuánto le va a costar al gobierno, cuánto le va a costar el proyecto, pero son ofertas que no pueden estar de pie mucho tiempo, ¿no? O sea, antes poníamos la oferta y si el gobierno se demoraba 2, 3 meses en tomar la decisión, no hay ningún problema. Pero ahora a la semana la tenemos que retirar y volver a dar otro precio porque las tasas están muy, muy volátiles, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, bueno, acá creo que había una especie parecida a eso de Colombia, no sé si los conoces, creo que se llama PPI, Proyectos por Impuesto, Proyectos Pagos por Sí. Impuesto, Ya, pero que han estado haciendo un intento y haciéndole algunos proyectos, pero muy lento también, sí. no tiene la dinámica que se tiene en otros países, en México, por ejemplo, Ah, está muy lento. No sé, Verónica, Renato, alguna, Nicolás, ¿alguna pregunta? Por ahora, por mi lado, todo claro. Espero poder tener una pregunta pronto. Estoy pensando ahí en algo que no me se pueda preguntar. preocupe. Alguna duda ¿te das cuenta cómo se va relacionando todo lo que es la macroeconomía con la misma operación financiera de una empresa y todo ese impacto en cadena, Sí, voy a hacer lo una que habíamos pregunta, visto? pero no sé qué tan liga esté ahorita la temática, pero es un tema de interés mío y aprovecho acá eh, la presencia, ¿no? de Miguel para ver si es que tengo una perspectiva este, distinta a la que he estado escuchando, ¿no? Ya que Sí, estás hablando, bueno, de China, ¿cómo ves el tema de las acciones chinas este año, ¿no? Lo digo porque bueno, invertí un poco en acciones chinas cuando comenzaron a caer, pues, obviamente siguieron cayendo, Claro, Alibaba, Baidu, etcétera. Ya se está comenzando a recuperar, ¿no? Pero quería saber ahí qué pensabas al respecto. claro. Bueno, esta es una excelente pregunta porque justo es, es ligado al siguiente tema, ¿no? China, sus problemas empezaron por dos temas. Uno, este, querer regular mucho más el mercado financiero, más sobre todo a las empresas de tecnología. Ahora, el tema de la regulación eh, te puede jugar en contra también, ¿no? Porque si lo tratas de regular demasiado, simplemente las compañías tecnológicas comienzan a disminuir el, el CAPEX, ¿no? O sea, lo que invierten para hacer su proceso más eficiente es incrementar su alcance, cobertura o sacar nuevos productos. Entonces, el tema de la regulación fue un tema muy discutido.
en donde China ha querido tener mucho más participación y simplemente no le está gustando que las empresas tecnológicas crezcan tanto. Ahora, ¿por qué no le gusta eso? Porque hemos visto lo que pasa en Estados Unidos. Cuando las empresas crecen tanto, simplemente tienen un poder mayor al poder del gobierno. Entonces, China, siendo una economía más autoritaria, quiso frenar un poco o tener más control sobre ese crecimiento de las empresas de tecnología que se estaban disparando. O sea, tú lo has mencionado, Alibaba y Baidu eran, bueno, son ya monstruos, ¿no es cierto? Entonces, ese control que quiere China sobre las empresas, que lo hace a través de regulaciones, va a complicar el mercado y va a ser un tema que tiene todavía para rato, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, fue justamente el mercado de bienes y raíces, ¿no? O lo que llaman el real estate market en China, que, que, que ese sector en particular durante muchos años en China ha contribuido prácticamente un 30% al crecimiento anual de China, ¿no? Entonces, de todo lo que crecía China, el 30% venía de ese sector, ¿no? Entonces, el, el sector inmobiliario en China ha sido muy importante. Muchas empresas crecieron bastante, se financiaron bastante, se apalancaron bastante para seguir invertir en este mercado. Entonces, ahora, ¿por qué China puso sus ojos en este sector? Fue prácticamente por la experiencia que tuvo Estados Unidos en el 2007-2008. No sé si recuerdan la crisis financiera global, ¿no? Que simplemente fue porque en Estados Unidos se relajó mucho los estándares de préstamos hipotecarios, ¿no? En Estados Unidos tú te podrías comprar una casa, simplemente te prestaban 15 a 20 veces tu sueldo anual, ¿no es cierto? Y no te pedían un inicial y, y todavía te daban lo que llaman el teaser rate, te daban una tasa de interés que los primeros 2, 3 años era prácticamente cero, ¿no es cierto? Muchas veces te dan una tasa de interés negativa. Quiere decir que mes a mes, en vez de tú pagar plata, en realidad el banco te da plata. Entonces, las condiciones de préstamos o los estándares de préstamos hipotecarios se relajaron demasiado en Estados Unidos y por eso tuvimos este tema de la crisis financiera, porque el sector inmobiliario estaba sobreinvertido, el consumidor estaba súper apalancado, ¿no es cierto? Entonces, simplemente a cualquier desaceleración de la economía iba a impactar a muchas personas. Y fue lo que pasó, ¿no? Se desaceleró un poco la economía y simplemente muchas personas se encontraron con sus hipotecas sin poder pagarlas y los bancos con muchas de esas hipotecas en sus balances. Ahora, esos eran los bancos normales, los bancos que eran más inteligentes, como los Goldman Sachs, Morgan Stanley, agarraban todas esas hipotecas, las empaquetaban, creaban un producto estructurado y se lo vendían a fondos de inversión. Entonces, los bancos al final emitían pues, todas estas hipotecas con unos estándares crediticios súper bajos. Imagínate tú, pues no puede prestarte 20 veces tu salario anual y simplemente no pagar intereses, ¿no? Entonces, hubo un abuso. Abusaron los bancos también, porque los bancos empaquetaron estas hipotecas, les daban un rating, una calificación crediticia AAA y las vendían a fondos de inversión. Entonces los bancos salieron bien. Algunos bancos, no todos, pero al final pegó toda la economía, ¿no? Entonces esa dinámica se estaba desarrollando un poco en China también. Entonces muchas empresas de constructoras muy grandes, una de hecho se llama Evergrande, así tal cual, Evergrande. Claro, claro, sí. La pueden Escándalo. googlear para que vean su Sí, historia. famoso. Entonces, que era una de las tantas empresas que ya tenía un apalancamiento importante. Entonces, lo que hizo China fue simplemente puso una regulación nueva. No sé si la han escuchado, que la llaman, que se llamaba el
Red Line, Three Red Line Policy, que es la política de 3 líneas rojas, que puso 3 condiciones. Ok, tú eres una empresa constructora, si quieres seguir en el mercado, tienes que cumplir con 3 criterios, ¿no? Y los 3 criterios tenías que tener un ratio de pasivos sobre activos mayor al 70%, un apalancamiento, que es lo que tu deuda neta sobre el equity tenía que ser mayor al 100%, y tu ratio de cash sobre deuda de corto plazo tenía que ser mayor a 1. O sea, que tengas cash para cubrir tu deuda a corto plazo. Entonces, si es que no cumplías con ninguno de esos con esas 3 condiciones, simplemente te cerraban el kiosco, tal cual. ¿Okay? Entonces, obviamente, esta empresa Evergrande falló todo, ¿no? O sea, no pasó ningún test. Entonces, fue interesante, ¿no? Porque o sea, fue una regulación que salió de la nada. Bueno, no salió de la nada, porque China vio lo que estaba pasando, vio cómo el mercado se está desarrollando, estaban habiendo excesos, porque en China, por lo general, el consumidor chino no es un consumidor apalancado. O sea, siempre que se compra una casa, siempre que se compra un bien inmobiliario, siempre da un inicial muy grande, de 30, 40, 50%. ¿Ok? Pero aún así, las empresas constructoras estaban excediendo un poco en la cantidad que se prestaban, porque en China existen estos bancos de desarrollo, o lo que le llaman estos bancos sponsoreados por el gobierno, que tienen mucha plata y que se la dan a las constructoras, y las constructoras seguían construyendo y construían más y construían más. Bien, hemos escuchado la historia de los zombie towns, ¿no? De ciudades fantasma con construcciones súper nuevas, pero que nadie vivía ahí. Entonces, ya habían excesos, y estos excesos simplemente el gobierno, eh, el gobierno chino le quiso poner un freno, ¿no? Entonces, ahora no le voy a poner un freno muy fuerte, porque obviamente ese sector contribuía, como les decía inicialmente, al 30% del crecimiento del país. Entonces, es una con otra, ¿no? O sea, o lo cortas ahorita, sufres ahorita para evitar un desastre mayor más adelante, o dejas corriendo la burbuja. En el caso americano, como buenos americanos, les encantan las burbujas, dejan correr las burbujas hasta que explote. Los chinos son un poco más conservadores por ese lado, cortan la burbuja, tienen una desaceleración momentánea, pero con el beneficio de que más adelante no va a ser un problema mayor, ¿no? Entonces, yo creo que en tu personal account, si me dices estar largo China, yo no pondría todas mis apuestas en ese mercado, ¿no? No lo ves muy bullish, que digamos, en el mediano que sea, o corto. En el corto plazo, China relativamente está viendo bien que otros mercados, simplemente porque tiene inflación controlada. No, tiene la inflación controlada, está creciendo mucho más todavía que las otras economías. Entonces, desde un punto relativo, digamos, China se ve mejor que en otros lados. Claro, pero no a largo plazo, no te parece tan buena idea. En largo plazo, dependiendo cómo llegan a reactivar la economía, y su plan de ser más de una economía de servicios versus una economía exportadora, les llega a dar beneficio, ¿no? Yo creo que sí, eso. BlackRock está invertido bien fuerte en China. BlackRock fue la primera empresa a nivel mundial que logró abrir unas oficinas locales en China, en Beijing. Buenazo. ¿Ok? Entonces, el BlackRock está invertido ahí fuerte, está en largo plazo, y está igual con un compromiso a largo plazo en China, ¿no? Entonces, estamos ahí, y tenemos unas buenas relaciones con el gobierno, ¿no? Excelente. Sí. Buenazo. Gracias, Miguel. ¿No hay qué? Un placer. Interesante. Verónica, ¿alguna pregunta? ¿O Sí, Renato? buenas noches. Buenas noches. Sí, justo sobre este mismo tema, ¿qué industrias te parecen que van a ser, al menos este y el próximo año, el que tenga un crecimiento mayor sobre las otras? Sí, industria, claro. O sea, no voy a dar consejos financieros, pero sí les puedo decir que también esa pregunta coincidentemente también está relacionado al otro tema que quería discutir con ustedes, ¿no? No solamente
no iría a industrias en sí, porque lo que hemos visto últimamente ha sido un rendimiento muy divergente entre lo que llamamos estas acciones de crecimiento versus acciones de valor, ¿no? Entonces, como sabemos, las acciones de crecimiento, por lo general, son estas acciones de todo lo que es relacionado a la tecnología, ¿no? Y si quieres ponerlo desde el punto de vista de industria, hablemos del sector de tecnología, e-commerce, etcétera, ¿no? Que son empresas prácticamente nuevas, que muchas de ellas, como las hemos conocido nosotros mismos, el mismo Tesla, ¿no? Son empresas que no generan mucha utilidad el día de hoy, que invierten bastante, pero se espera que generen mucha utilidad en el futuro, ¿no? Entonces tienen valuaciones, tienen este PI que es súper, súper alto, ¿no? Entonces son empresas que en realidad, desde el punto de vista de evaluación, son bien, bien caras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se espera que tengan un crecimiento mucho más rápido que otras comparables, como las empresas de valor, que son empresas más maduras, que tienen una utilidad mucho más estable durante el tiempo, tienen una muy buena historia, lo que llaman el earnings quality es muy, muy bueno, generan caja el día de hoy y son empresas que pueden transferir el costo a sus consumidores, ¿no? Porque tienen, porque son empresas que están generando utilidad, ¿no? Ahora, no son empresas que generan muchas expectativas de crecimiento, como las empresas de crecimiento, o lo que llamamos en inglés las growth, pero son empresas muy estables, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Pues, ¿no? Entonces, cuando hay una subida de tasas, eh, como la que estamos experimentando ahora, afecta mucho más a las empresas de crecimiento que a las empresas de valor. ¿Y por qué? Porque si piensas cuál es el flujo que tiene una empresa de crecimiento. No tiene flujos hoy día, tiene muchos flujos, muy grandes flujos, pero muy en el futuro, ¿no? Y por lo general, tú cuando evalúas una empresa, haces tu modelo, tu NPV, ¿no? Tu Net Present Value. Entonces, esos flujos futuros, que son muy grandes en el futuro muy distante, porque las empresas de crecimiento no tienen muchos flujos ahora, los terminas descontando a una tasa de interés mayor. Y si lo descuentas a una tasa de interés mayor, ¿qué pasa con tu precio hoy día? Se va para abajo, ¿no? Entonces, las empresas de crecimiento que han tenido una rentabilidad espectacular en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, han sido muy golpeadas este año. Este año las empresas de crecimiento están, creo que 10% abajo, y las empresas de valor están entre flat y un poquito positivo, ¿no? Entonces, y eso no pasa con las empresas de valor. Las empresas de valor tienen flujo de caja que vas a descontar por flujo de caja desde el día de hoy, ¿no? Entonces, también te impacta, si aplicas el NPV, te impacta, pues no te impacta tanto, ¿no? Entonces, esa es una dinámica muy interesante que ha pasado este año, que es la gran discusión de, como lo llaman en inglés, value versus growth, ¿no? Que es valor versus crecimiento, en donde las acciones de crecimiento han tenido un performance espectacular los últimos 10 años, ¿ok? Pero este año han sufrido mucho, y han sufrido mucho justamente por este tema de alza de tasas, ¿no? Ahora, el otro tema con las empresas de crecimiento es que en una coyuntura de inflación, igual tú le tienes que pagar más a tus empleados, pero esos mayores costos no los puedes transferir a tus productos porque todavía no estás vendiendo nada prácticamente, o sea, o estás vendiendo muy poco, o no tienes producto, o no tienes una utilidad que se ve afectada por ese al traspasar el costo de la inflación, ¿no? Entonces, las empresas de crecimiento, el tema de inflación también les afecta más. Y les afecta más justamente por eso, ¿no? Porque no pueden simplemente traspasar ese costo de inflación a sus productos porque son empresas que todavía no producen lo suficiente como para poder hacerlo, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que quería compartir ustedes, porque justo estamos llegando ya a la hora de esta sesión. No sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias. Por mi lado, No hay no, que- Miguel Ángel, más bien muchas gracias por tu input. Encantado. Sostendré mis Entonces, acciones chinas hasta que tengan cierta rentabilidad y las dejaré ir entonces.
Bueno, creo que el mercado de acciones, yo no soy experto, pero el mercado de acciones a largo plazo tiende a subir. Es decir, no ponerse nervioso cuando baja, porque a Tal veces uno cual. quiere vender desesperado, ¿no? Tal cual. Pero también te la puede jugar, ¿no? O sea, eso es bien relativo. Pero Correcto. bueno, y ahora sí, se viene algo difícil en Europa, lo mismo. La famosa, yo no había escuchado esa frase que mencionaste, Miguel, recién he escuchado acá en las noticias. ¿Cómo se llama? Esta inflación con estancamiento, esta mezcla. Sí. Estraflax. En inglés es stagflation Ahí está, y en español es estanflación, creo que se traduce. esta inflación, algo así. Estanflación, sí. Sí, la he escuchado. Y eso amenaza que podría llevar a eso a Occidente, ¿no? Claro. Claro, Europa ha estado sufriendo esta inflación desde el 2008. Simplemente porque los países del sur de la Unión Europea, ¿no? Italia, Grecia, España, se endeudaban demasiado. Se endeudaban demasiado y obviamente el que le prestaba la plata era Alemania, ¿no? Entonces han sido economías que han sido mantenidas simplemente por estos préstamos de Alemania y economías que no tienen esa facilidad que tienen otras economías como el Perú, que tenemos nuestra propia moneda, ¿no? No para Ah, ellos, claro. para que ellos puedan ser más competitivos. Si queremos ser más competitivos, simplemente devaluamos la moneda, ¿no? O sea, de a pocos para que no impacte muchas industrias, pero la podemos evaluar y los productos se hacen más baratos para el comprador internacional. Grecia, España, Italia no pueden devaluar las monedas porque todos están en el euro, están fregados, ¿no? Entonces, lo que hacen es devaluación interna. Y devaluar internamente lo que quiere decir es rebajar los sueldos a todo el mundo, ¿no? O sea, Claro. tú devaluas interno o devaluas tu moneda o simplemente le pagas menos a todos. Y eso es lo que hicieron en Italia y en Grecia más que todo, ¿no? A muchos empleados del sector público les comenzaron a pagar la tercera parte, la cuarta parte. Y esa devaluación interna que es bien dolorosa, ¿no? Es bien dolorosa para la población en general. Claro, claro, muy cierto. Entonces, chicos, no sé si hay tienen alguna otra pregunta. Yo quiero, si no hay preguntas, Renato, ¿tú alguna pregunta? ¿Todo bien? Si no, No, ahí, no tengo ninguna pregunta. Todo tranquilo. perfecto. Bueno, primero que nada quiero agradecerte, Miguel. Excelente speech. Me jaló muy bien a mí también el interés de todo lo que está pasando hoy en día y cómo eso impacta en el negocio, en las empresas. Todos esos indicadores que hemos tocado durante estas sesiones, estas 4 semanas, se vio en este resumen, como justamente los indicadores de inflación, las tasas, las divisas, etcétera, cómo impactan en el negocio en un país, en una región y también en las empresas, ¿no? Claro. Directamente. Todo está concatenado. Pues no hay más nada que decir. Yo quiero, Miguel, agradecerte el tiempo. Yo sé que eres una persona bastante ocupada, mirando. Allí en México estamos a la misma hora, creo ahora. Sí, ¿Sí? Pero de correcto. todas maneras, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. No, Agradezco encantado y esta gracias participación. por la invitación. Cuando quieran otra vez estar acá presente sin ningún problema. Muchas gracias, muchas gracias. Chicos, gracias. Si no tienen alguna pregunta, pues quiero agradecerles el tiempo que hemos tenido juntos y cualquier cosa me tienen en comunicación constante para resolver cualquier duda. ¿Vale? Perfecto. Buenas noches a todos. Adiós, Miguel. Buenas Adiós, noches. Adiós. chicos. Chao. Buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Gregorio. Chao. Buenas noches. Adiós. Gracias, Bye buenas bye. noches.